Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, ¿saben qué? Hoy es viernes. ¿Y qué hace la gente los días viernes? Especialmente en esta llamada Semana Santa. Como todos sabemos, cuando llega la época de la llamada la Pascua, la gente los días viernes, en la Semana Santa, corre a la carnicería, a la pescadería a comprar, porque también ahora en las carnicerías se puede comprar pescado, pero corre a las pescaderías a buscar el pescado. ¿Por qué? Porque en Semana Santa, el día viernes, hay que comer pescado. Y bueno, ¿de dónde surge esto? Siempre me pregunté, hasta que, bueno, pude investigar. Y me acuerdo cuando yo y mis hermanos éramos muy chicos, mi mamá todos los viernes compraba el pescado el día de la Pascua y el viernes se comía pescado porque, bueno, hoy mi mamá y mi papá, que hoy ya están en la presencia del Señor, ellos eran fieles católicos hasta su conversión a Cristo, obviamente, pero era lo que ellos le habían enseñado, ¿no? Y siempre ese ritual. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios realmente acerca de que si tenemos que comer pescado, qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, cómo es la cosa? A ver, vamos a ver la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Bueno, buscamos, indagamos, y acá nos dice la siguiente, buscamos aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 25, dice lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. Bueno, sea que usted va a comprar algo, compra y esa carne o lo que sea, ¿no? Porque en aquellos tiempos, era las carnes de los sacrificios de los templos paganos se mandaban a los que en realidad eran mercados, pero bueno, la traducción dice carnicería, pero bueno, era carne que se vendía y eran procedentes de los sacrificios paganos y los cristianos sabían eso. Entonces dice que fue sacrificado a tal Dios. Por eso Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada. Sabemos que un Dios nada es. ¿Hay un solo Dios? Sí, amén. Y ese Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, se encarnó, murió en la cruz para darnos salvación. Bien, aquí queda todo, así que 1 Corintios capítulo 10, verso 25. Perfecto. Y ahora seguimos en Romanos 14, verso 17, dice lo siguiente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo verso 17. Seguimos indagando y allí vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, ¿no? Verso 9 y 10. Dice, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas, pues ofrendas que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Acá está hablando del antiguo culto del judaísmo. Recuerden que en el antiguo culto había rituales en el cual se sacrificaban animales, sacrificaban corderos. Bueno, fíjense lo que dice después. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esto es un versículo clave, porque está diciendo, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo es el tiempo de reformar las cosas? El nuevo pacto, cuando Cristo muere, termina la ley mosaica, es decir, los rituales, todo lo que tenía que ver con el sacrificio, la imposición de qué se podía comer, qué no se podía comer. Recordemos que allí, Levítico 11, hay una diversa lista que los israelitas no podían comer, en los cuales te encontraba el cerdo y otros animales también, es decir, por cuestiones que tenían que ver más con la salud, ¿no? Y no por la religión, como algunos piensan, sino que eran enfocados a cuestiones más de salud. Entonces era un tiempo hasta que se reformara, ¿sí? Hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, dice la palabra de Dios, que al morir en la cruz, comienza allí el nuevo pacto.
Es decir, se establece la nueva alianza, esa nueva alianza con el cual se termina muchas de estas, ¿cómo se llama? Ordenanzas, porque dice que eran ordenanzas que consistían solo de comida y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, escuche bien, impuestas, hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? Así es, también vemos Hebreos 9 y 10. Bien, ahora, vamos a ver en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, allí vamos a ver por qué razón, porque uno dice, bueno, pero la Biblia dice que Cristo comió pescado y como Cristo comió pescado, yo tengo que comer pescado, pero jamás dijo el mandamiento de comer pescado. Él nunca dijo que coman pescado. Ahora vamos a ver la razón por la cual ese día, el de la resurrección, el Señor comió, ¿no? Y lo vamos a ver y vamos a explicar cuál fue la razón. Libro de Lucas, ¿no? Allí en el capítulo 24, versos 44, vamos a hablar del 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es algo que tenemos que pedir a Dios, que con muchas veces quizás algunos lean la Biblia y no la comprendan. Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento para comprender la palabra de Dios. Entonces dice, verso 46, y les dijo, así está escrito y así pone necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, acá se encomienda la predicación del Evangelio, ¿no? Esto es de cuando el Señor resucitó, pero fíjese unos versículos antes, dice la palabra de Dios que el Señor se aparece. En el verso 38 leemos lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Ellos estaban creyendo que después que el Señor había muerto, creían que estaban viendo un fantasma o un espíritu. Pero el Señor les quería demostrar de que Él había resucitado. Y para eso, fíjense lo que dice el siguiente. Y siendo esto, le mostró las manos y los pies. Y escuche bien, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Acá viene el punto principal. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, él tenía que probarles que había resucitado. Y les demostraba mostrándoles las manos, los pies, las heridas. Y les dijo, como veis que yo no tengo un cuerpo con carne y hueso, que un espíritu no puede tener. Ahora, para demostrar eso aún, para que fuera más creíble, él les pide si tenían algo para comer. Entonces en ese momento lo que había era un pez asándose y un poco de miel. Entonces él comió, pero ¿por qué lo hizo? Para demostrar que él había resucitado, para demostrar que era él con un cuerpo de carne y hueso. ¿Por qué? Porque un espíritu no necesita comer, y eso los discípulos lo sabían muy bien. Un espíritu no necesita alimentarse. Entonces el Señor lo que quería era demostrar la resurrección. Si hubiera habido en ese momento un asado, si hubiera habido tallarines, si hubiera habido milanesas, si hubiera habido otro plato, él lo hubiera comido igual, porque él les dice, ¿tenéis algo aquí de comer? No le dijo, ¿tiene algo de pescado? No, le dice, ¿tenéis algo de comer? Sí, lo dijo, pues sí, lo tenían a mano a ese momento que estaban asando, porque ellos eran pescadores, era lógico. Entonces le dieron parte, dice, no solamente parte del pescado, sino además hasta miel, ¿no? Vamos al postre, ¿no? Pero nosotros siempre nos sujetamos a comer pescado, pero aquí vemos la razón, que esto fue para probar un evento, que era la resurrección, y no para dar un mandamiento de comer pescado. Fue una tradición, pero esa tradición se convirtió en un mandamiento para muchos. Bueno, como dije, una tradición o mandamiento a veces no investigado. Pero lo más importante
Dice, así está escrito y así por necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Has conocido al Señor? ¿Has tenido una experiencia con Jesús? ¿Te has arrepentido? Porque a ver, podés festejar la Semana Santa, podés festejar la Navidad, podés celebrar toda la Semana Santa, pero si tu vida no es santa, es porque te falta algo, te falta Cristo en tu vida, es porque te falta conocer a Dios a través de Jesucristo y necesitas conocer al verdadero Salvador. Y este es justamente el Cristo resucitado que hoy quiere habitar en tu vida. Entonces, no te preocupes si qué vas a comer, porque dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Y eso lo produce el Espíritu de Dios, que solamente a través de Cristo, Cristo quiere solamente tu salvación y Él quiere que te arrepientas, que te le conozcas. Así que bueno, te invito a dejar un comentario y bueno, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Marcelo Ríos y bueno, bendiciones.